Lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos, vamos a hacer, yo voy a hacer un breve, voy a hacer una presentación, les voy a mostrar una presentación y vamos a ir respondiendo algunas cositas que nosotros tenemos que tener claridad con respecto a la Torá, ¿sí? La claridad con respecto a la Torá. De las escrituras se habla mucho, de la ley se habla mucho, de la Torá se está hablando mucho. Y más cuando nosotros escuchamos que se hacen debates, qué pasa con la Torá, es algo que está vigente, que no está vigente. Ahora estamos estudiando Gálatas con los hermanos, con Alejandro y Pablo. Estamos desarrollando el libro de Gálatas porque ese es el que se utiliza como excusa, como excusa más que como fundamento. Entonces, qué importante Ujú. es entender acerca de la Torá, al final, ¿qué es? ¿Qué función tiene? ¿Por qué se dio la Torá? Entonces, yo voy a compartir con ustedes, espérenme un segundito, espérenme. Ustedes me dicen si se ve lo que yo Todavía no comparto. la compartes, ¿verdad? ¿Cómo? Todavía no la compartes. Ah, apenas, ya. Ahí Ahí va, ahí está. va. Perfecto, sí se ve. Eso. Bueno, Las tablas. vamos a checar por acá, así a ver si agrandamos un poquito acá. Bien, bien. Básicamente, la enseñanza de hoy está enfocada en entender o descubrir o conocer más acerca de la ley. Porque si nosotros desconocemos Torá, desconocemos qué es la ley, por qué fue dada, qué función cumple, no vamos a entender absolutamente nada de lo que hablan los apóstoles, ¿sí? Eso es lo que se presta a malas interpretaciones, a entender mal. Entonces, eh, básicamente nosotros tenemos que definir ley. ¿Qué es la ley? La ley es lo que está escrito en las dos piedras. La ley son los primeros 5 libros de Moisés. O la ley abarca un poco más. La ley abarca un poco más. ¿No será que hay un poco más acerca para hablar de qué es la ley? ¿Sí? Yo no sé si ustedes me pueden ayudar con algunos versículos. Acá no los tengo en la diapositiva, pero quiero que me acompañen a leer con sus Biblias para entender qué es la ley, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando las escrituras dicen la ley? Entonces vamos a leer Juan 10:34. El que tenga ese versículo me ayuda, por favor. Es un versículo muy conocido. Amén, ¿puedo? Adelante, mi hermano. Juan 10:24. Y Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. ¿Ese es? Sí, amén. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. ¿Eso dónde está escrito? ¿En el Éxodo, en el Deuteronomio, en el Levítico, en el Génesis? ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en los Salmos. Eso está escrito en el Salmo 82. Entonces Masías le dice, ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Yo dije, dioses sois. Entonces Masías dice, en vuestra ley, y está citando los Salmos. Para Masías, para Jesucristo y Yeshua HaMashiach, la ley, los Salmos formaban parte de la ley. ¿Se entiende? Vamos a leer Juan 15:25 también. En Juan 15:25 va a citar la ley de vuelta. Juan 15:25. A ver, ahí lo tiene Josefa. Adelante, Josefa. Amén. Amén. 15:25. Sí. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causas
me aborrecieron. Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. En Sin su ley, causa me en su ley. aborrecieron, dice. Sin causa me aborrecieron. ¿Qué es lo que está Amén. citando? Está citando Salmo 35:19 o el Salmo 69:4. Sin causa me aborrecieron. Eso no está citando los 5 libros, el Pentateuco. Está citando Salmos, ¿sí? Y por otro lado, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:21 también hace referencia a la ley. Ahí habla de la ley, pero no está hablando del Pentateuco, ¿sí? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 14:21? 14, 21. Amén. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Adón. Amén. En otras lenguas y con otros labios. Repetimos. En otra lengua y con otros labios. Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, Ni aún dice el así Señor. me oirán. Está citando Isaías 28, el apóstol Pablo, y habló de la ley. Dice, en vuestra ley dice, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, según las escrituras, y es más, hay algún texto más, Daniel 9:10 también, está refiriéndose a lo dicho por los profetas. La Torá, la ley, es algo anunciado por los profetas. Moisés era profeta, Isaías era profeta, y los salmos son proféticos, ¿sí? Entonces, la voz profética, lo que te habla es de Torá, ¿sí? Lo que te habla es de ley, ¿bien? Entonces, resuelto esto, vámonos para Egipto. Vámonos para Egipto. Y el asunto es, ¿la ley fue dada en Egipto o fue dada fuera de Egipto? ¿Dónde fue dada la ley? Fuera. Oh, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, fue dada fuera de Egipto la ley. ¿Sí? Fuera de Amén, Egipto, amén. sí. Amén, Sí. amén. En Egipto, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba Ahí. Esclavizado. esclavizado. En Egipto estaba esclavizado, Bajo Ajá. aflicciones. bajo aflicciones. Amén. Amén, amén. Amén. Y no se le dio ahí la ley. No se le No. da la ley cuando estaban en esclavitud. No se le No. da la ley cuando estaban en aflicciones. Se les da la ley cuando fueron sacados de Egipto, Amén. cuando fueron hechos libres, se les da la ley de la libertad. Los hace libre el Todopoderoso y les da la ley, ¿sí? Entonces los saca de la esclavitud, primero los salva para luego darle la ley. ¿Ustedes piensan que ahora es al revés? ¿O no? ¿O no? ¿O es igual? Él es el Como mismo, él no cambia, siempre hace las cosas de la también misma igual. manera. Exactamente. Primero te Igual, salva, igual. ¿No? primero te salva y luego te da la ley. Primero te salva, ¿sí? La salvación es algo que hace el Todopoderoso. Te salva para que andes en sus mandamientos, ¿sí? Amén. Eso es lo que dice Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, ¿sí? O sea, la ley de la libertad te juzga, ¿sí? La ley de la libertad te juzga. Entonces uno puede permanecer en esa libertad, guardando los mandamientos, o puede caer otra vez en yugo de esclavitud, ¿No? quebrantando los mandamientos, ¿sí? Entonces, esto es importante, vital, entender que la ley no le fue dado a gente para que sea salvo. Primero, Yahweh los salva y luego les da la libertad y luego le da la ley, luego le da la ley de la libertad, ¿sí?
O sea, no les dio la ley en Egipto a un pueblo para que se salve por la ley, sino que a un pueblo que fue salvado, que los salvó, ahí les da la ley. ¿Sí? Entonces la ley es un reflejo de la salvación. Cuando la ley es dada es porque el pueblo fue hecho salvo y se les da esa ley para que permanezcan en esa salvación. ¿Sí? Sálvame porque he guardado tus mandamientos, dice el Salmo 119. Hermano, Sí, dígame. será muy osado pensar o decir, primero te da la ciudadanía y luego te da la constitución. Claro, está bien, está perfecto. Va, ¿Sí? Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. vamos bien, vamos bien. Muy bien. Bien, bien, Amén. bien. Amén, amén. Entonces, Bien, bien. hermanos, Yo tengo problemas con el audio, no logro escuchar bien. Estoy ok. intentando hacer algo aquí para que me ayude, pero Apagale, si no apagale tu cámara, por ahí va a gastar menos datos y se va a ver mejor. Se va a escuchar mejor. ¿Sí? a ver, estoy. De todos modos, esto queda grabado. Esto queda grabado. ¿Sí? Nosotros leemos en Levíticos 26:3, la versión Reina Valera, dice que si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, si anduvieres en mis decretos, si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces acá está mencionando decretos, que hay que prestar atención a esos decretos y guardar mandamientos y ponerlos por obras, o sea, porque los mandamientos para algo son, ¿sí? Este es uno de los versículos que ya empezamos a ver que hay decretos y hay mandamientos. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios, ¿sí? Nuestro, de nuestros padres, os da. Oye los estatutos y decretos. Oye, presta atención a los estatutos y a los decretos que yo os enseño, que yo te muestro, ¿sí? Acá dice que hay que prestar atención a qué es lo que está sucediendo acá, a los estatutos y a los decretos. Ya vamos a ir viendo, conociendo esto. Después yo les digo, entendiendo, y después leemos de vuelta estos versículos, vas a ver cómo nos cambia un poco el panorama. Porque cuando entendamos qué son los decretos, Yahweh te dice, presta atención a los decretos, ¿sí? Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos perdonó todos los pecados, todas las infracciones que habíamos hecho. ¿Qué es lo que nos perdonó? Todos los pecados, ¿sí? Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que crucificó Masías? Junto con su carne, crucificó al pecado, crucificó la maldición que estaba sobre nosotros, ¿sí? Y dice los decretos que nos eran contrarios. Aquí estamos nuevamente con la Torá. En las escrituras nosotros vamos a encontrar estos términos. La ley, que es del Estrón 84:15, que en hebreo es Torá. El mandamiento, ¿sí? El mandamiento, que muchas veces también es una especie de sinónimo de la ley, que
lo vamos a encontrar de diferentes palabras, ¿sí? Como lo vamos a encontrar como mitzvot o como pikud, ¿sí? La justicia, que es del Strong 66-64, que es la palabra tzedek, tzedek, ¿sí? Que es una referencia también a la ley, a los mandamientos. El camino, que es el Strong 1870, que es la palabra hebrea derech, ¿sí? El camino. Y también la palabra testimonio, del 5715, ¿sí? Que es la palabra edut, testimonio, el testimonio de Yahweh. Entonces, esa, cuando se hace la frase, dice en Isaías 8, dice a la ley y al testimonio, ¿sí? El que no habla conforme a esto no le ha amanecido, no está hablando de cosas distintas. Los hebreos utilizan una forma que se llama endíades, que te dicen dos veces lo mismo para hacer un énfasis en algo, a la ley y al testimonio, ¿sí? Así como dice, yo soy Yahweh de los ejércitos y yo, Yahweh, tu sanador o tu libertador, no sé, hace dos veces pareciera como que hay dos Yahweh o en realidad está haciendo un énfasis. Bueno, eso se llama endíades y se utiliza en la literatura hebrea. Bien. Entonces tenemos mandamientos, preceptos, estatutos, decretos y leyes. Hoy vamos a ver mandamientos, preceptos y decretos. ¿Sí? Preceptos o estatutos y decretos. Entonces, ¿qué es el mandamiento? El mandamiento es una orden. ¿Qué es el estatuto? El estatuto es cómo poner por obra esa orden o ese mandamiento. ¿Y qué es el decreto? El decreto es el juicio o la sentencia. Si yo no guardo ese mandamiento o lo quebranto, ¿sí? No observo los estatutos. Esto que está acá es el esquema básico para entender todas las leyes, todo el mandamiento, ¿sí? Entonces, el mandamiento es la orden. El estatuto es cómo ponerlo por obra y el decreto es qué pasa si yo lo quebranto. Bien. Entonces, mandamiento, vamos con los ejemplos. El mandamiento es, el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh tu Elohim, ¿sí? Yahweh tu Eloah, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. O sea, en otro tiempo eras esclavo, eras siervo y te di la ley de la libertad. O sea, eso es lo que dice entre líneas acá. Ahora ya no sos más siervo de Egipto, ¿sí? Ese es el mandamiento. Yo soy Yahweh. El estatuto es, como Él es Yahweh, no tendrás otro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hay otro, ¿sí? Por eso el mandamiento más grande, cuando le preguntaron a Masías, Masías dijo, Shema Israel, oye Israel, Yahweh, nuestro Eloah, Yahweh, No es. uno es. No hay dos ni tres, no hay otros más que Él. No tendrás dioses ajenos. Amén. Y el decreto es, ¿qué pasa si yo no observo eso? ¿Sí? Yo lo puse acá suavecito, porque ahora después vamos a entender cómo viene la mano, pero dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer es poner en segundo lugar, ¿sí? Aborrecer es poner en segundo lugar. El que no aborrece, padre, madre, hermanos, antes que mí, no es digno de mí. Eso lo dijo Mashiach, eso lo dijo Yahweh a través de Mashiach, Yahshua. Fíjense este mandamiento. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. Ese es el mandamiento. No te harás imagen. El estatuto. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, ¿sí? No lo vas a hacer, no te vas a hacer imagen para adorarlo, para adorarla, ¿sí? Y el decreto, ¿qué pasa si no obedezco este mandamiento? El decreto, según Deuteronomio 17, del 2 al 5, es la muerte, morir apedreado, ¿sí? La idolatría tiene su consecuencia y según la Torá hay una sentencia de muerte. Fíjense si acá hay sentencia de muerte. El primero de los estatutos no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, si acá te está mostrando que hay una sentencia de muerte solamente con hacerte otra imagen, el primero te decía solamente yo soy. Entonces la sentencia o el decreto, ¿cuál sería? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Fue, es y será la muerte siempre. La paga del pecado siempre es la muerte. Porque si no, Masías, ¿por qué tuvo que morir? O sea, una de las preguntas que no pueden responder muchos es ¿por qué tuvo que morir Mashiach? ¿Por qué tuvo que morir? Es que la paga del pecado es la muerte. Otro mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. El decreto creo que está en Levíticos 24. Vamos a leer, a ver si lo tienen ahí en Levíticos 24, 10, a ver qué es lo que leemos ahí en ese versículo. 24:10. Sí, 24:10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y su madre se llamaba Salomí, hija de Didris de las tribus de Dan. amén, ¿Hasta ahí? amén. Ahí hubo uno que blasfemó el nombre Amén. y era de la tribu de Dan, ¿sí? Uh-huh. Y dice que lo llevaron ante Moisés, ¿sí? Correcto. Dice, y lo pusieron en la cárcel, dice el versículo 12. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado la palabra de Yahweh. Uh-huh. Y Yahweh habló a Moisés, diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. ¿Quiénes son los que lo van a apedrear? Los que lo escucharon blasfemar. Eso es el decreto, ¿sí? La palabra jucat es el juicio. Por eso cuando hoy estábamos leyendo, presta atención a mis decretos, ¿sí? Obedece mis decretos. Acá se le dice a los que escucharon al blasfemo este, ellos iban a levantar su mano y iban a apedrearlo. Versículo 15 dice, y a los hijos de Israel diciendo, cualquiera que maldijere a su Eloah llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, el que blasfemare el nombre, muera, que muera. Asimismo, el hombre que hiciere muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Ah, miren, acá ahora está el otro mandamiento, ¿sí? El asesino, el que mata premeditadamente a otra persona, también tiene que morir.
Entonces, ese también es uno de los mandamientos que ahora lo vamos a ver. Siguiente mandamiento, no están en orden, bueno, sí, hasta ahora están en orden, pero les voy a mostrar no todos los mandamientos, ¿sí? Algunos que se pueden desarrollar. Un mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento. El estatuto es no hacer en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero que habite dentro de tus puertas, ¿sí? No encenderá fuego, ¿bien? Y el decreto es, si alguno quebranta ese mandamiento, pasó que uno quebrantó, pero quebrantó como desafiando al Todopoderoso, juntando leña, ¿sí? Y ahí también fueron a consultar a Moisés, y Moisés, vamos a consultar a Yahweh, y Yahweh les dijo, ese tiene que morir, apedreado, ¿sí? ¿Sí? Entonces fíjense cómo los mandamientos tienen ese peso, tienen ese peso. La paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos viendo los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿sí? Los que todo el mundo sabe que hay que guardar. Esos 10 mandamientos tienen un estatuto, una forma de guardarlos, y el que no lo guarda, que hay un juicio. Para el que no lo guarda, hay un juicio, ¿sí? Fíjese qué pasa con los que no guardan Shabbat. ¿Qué pasa con los que no guardan Shabbat? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Ay, qué hace Darío. Qué pregunta. Se dan cuenta que para formar parte del pueblo hay unas condiciones, hay una constitución, ¿sí? Hay unas leyes, hay unos mandamientos. Y para formar parte, uno lo tiene que observar para ser parte de Israel, ¿sí? Este es uno de los mandamientos que es para ser parte de Israel, guardar Shabbat. No así el de la circuncisión. La circuncisión no necesariamente es para ser parte de Israel. Lo único que se dice de la circuncisión es para guardar Pesaj, ¿sí? Para participar de Pesaj. El mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, honralos a tu padre y a tu madre. El estatuto dice para que tus días sean prolongados. Y acá tengo algunos versículos que estarían bueno que los leamos. En primer lugar tenemos Colosenses 3:20, si alguno me puede ayudar, y también tenemos Proverbios 17:6. Vamos a participar, les voy a pedir que si me pueden ayudar, así los leemos. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Proverbios 17:6. A ver. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Fíjense que, bueno, más allá del proverbio de Colosenses, Pablo estaba enseñando Torá, ¿sí? Pablo estaba enseñando Torá. En Lucas 2:51, ¿qué dice? Shalom, ¿se escucha? Adelante, Lucas Juan. 2:51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Masías dio el ejemplo, Masías guardó Torá, Masías estuvo sujeto a sus padres, ¿sí? Hebreos 12:9, vamos a leer a ver quién me puede ayudar. Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9. Adelante, mi hermano. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus
y viviremos. Amén, amén, amén. Otro que predica con el ejemplo. Teníamos nuestros padres terrenales y nos sujetábamos a ellos, los venerábamos. Amén. Sí, respeto, honra. ¿Y el Proverbios 30:17 qué dice, mis hermanos? Proverbios 30:17. ¿Lo lee o lo leo, hermano? Adelante, mi hermano. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuerpos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Oh, mira. Sí. Bueno, ya el proverbio, ya nos estamos. Fíjense que los proverbios tienen mucho de Torá, muchísimo de Torá los proverbios, ¿sí? O son libros proféticos. Ahora, esto que estuvimos leyendo nos está mostrando cómo honrar a los padres y a la madre, a sujetarnos, a venerarlos, ¿sí? A obedecerlos, ¿bien? Pero también está el decreto en la Torá. En el Deuteronomio 21:18 está el decreto. ¿Qué sucede si uno no honra a su padre y a su madre? Deuteronomio 21, versículo 18. ¿Lo leo, hermano, o bien lo lee? A ver, a ver, a ver. ¿No? ¿Se escucha? ¿Sí? Adelante. Sí. 21:18, Deuteronomio. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Sigue el 19, sigo. Siga, siga. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Oh, lo apedrearán y morirá, dice, ¿no? Sí, amén, Sí. amén. Mateo 15:4, si alguno lo tiene, a ver, ¿me puede ayudar? Creo, Adelante. porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Sí, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Amén. Que no hay, irremisiblemente quiere decir que no hay redención que valga, no hay forma de redimir eso, ¿sí? Entonces el decreto, la muerte, ¿sí? El decreto, la muerte. Y estamos hablando del mandamiento de honrar a los padres y a la madre, ¿sí? Fíjese el mandamiento ahora de no dar falso testimonio, ¿sí? No dar falso testimonio. En los estatutos están en el Éxodo 23:1 y 23:7. Vamos a leer esos dos versículos, 23:1 y 23:7. Amén. Adelante. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Amén. Y el 23:7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Entonces fíjese, no concertarás con el impío, no vas a dar falso testimonio. Y en el 7 es como que la mentira también te hace ser culpable de homicidio, ¿sí? De dar falso testimonio para que lo maten, no vas a matar al otro con tu testimonio, ¿sí? Esto está interesante. ¿Por qué? Porque depende cuál sea tu mentira, va a ser tu castigo. Si uno miente en un juicio y esa mentira provoca la muerte del otro, resulta que vos estás con el decreto de asesinato por asesinato, y el decreto por asesinato es también tenés que morir, ¿sí? El mentiroso dice, el que practica el engaño no morará en mi casa.
El que habla mentira no permanecerá en mi presencia, ¿sí? El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Nosotros pensamos que el diablo estaba delante de Yahweh, ahí en el libro de Job, y él es padre de la mentira, ¿no? ¿No será que acá hay algo que estamos entendiendo mal? El apóstol Pablo dijo que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, dio una lista, pero en esa lista estaban los mentirosos, ¿sí? No heredarán el reino de los cielos. Vamos a leer también estos otros versículos porque están interesantes, están buenos. El Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oh, 7 cosas al final mencionó. Y de esas 7 cosas vieron que se repitió en cierta forma por lo que uno hace con sus labios. Habla mentira, que se apresura para blasfemar, ¿sí? Pero si usted presta atención, hay dos, tres veces que está diciendo al fruto de labios, ¿qué es lo que está haciendo? Bien, esto para que lo analicen. El Proverbio 19:5. A ver si algún otro hermano lo puede leer. Proverbio 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo. Oh, bueno, no quedará sin castigo. Vamos a leer Juan 8:44. Vamos, vamos. Adelante. Bendiciones, Máximo. Bendiciones, Shalom. Ahí lo estoy viendo a Máximo que entró. Está en la sala, Máximo. Shalom, shalom. Juan 8:44. El Amén. 8:40. Dale, 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 hermano. Vamos, Car. Ah, gracias, Alejandro. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ven que se está vinculando la mentira con el homicidio? Acá también. Ya son varios versículos que vinculan la mentira y el homicidio. ¿Sí? Mentira y homicidio. Él es homicida desde el principio porque habla mentira. ¿Sí? Wow. Y el último versículo es el Salmo 63:10. De 63:11, perdón. 63:11. Dice, pero el rey se alegrará en el Eloah, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Oh, ya está. Ya está el juicio. ¿Querés saber qué pasa con los que hablan mentira? Bueno, esa boca será cerrada. Amén. Otro mandamiento, no matarás, ¿sí? Y estuvimos viendo que la mentira está muy vinculado a dar falso testimonio, está vinculado al homicidio también, ¿no? No matarás, ¿sí? No matarás. Se entiende que la forma de no matar, ¿sí? Para evitar eso, para llegar hasta eso, ¿cómo es que el hombre llega hasta ese punto? Y este no matarás, sepan que es premeditadamente. Porque las escrituras te muestran que, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si uno está hachando, ¿sí? Y de repente en uno de esos hachazos se te voló el hacha o salió el metal disparado y golpeó a alguien y lo mató? O sea, no hubo intenciones. ¿Qué pasa en ese caso? La Torá enseña y explica acerca de eso. Y también enseña acerca de alguien que se levanta en contra de su hermano para matarlo.
¿sí? Entonces, esto está en el Éxodo 21. Vamos a leer el 12 en adelante para ver cómo va resolviendo esto, ¿sí? Éxodo 21, 12 en adelante. A ver quién me puede ayudar. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Hasta el Amén. 13, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Amén. Hay ciudades de refugio, había. La persona iba a estar en esa ciudad de refugio hasta que moría el Cohen Gadol, ¿sí? Bueno, ahí se habla bastante, se desarrolla bastante, pero hay una diferencia entre alguien que mata por accidente y alguien que mata premeditadamente. El que mata premeditadamente debe morir, ¿sí? Hasta ahora, los mandamientos, todos los mandamientos que estuvimos viendo, de los 10 mandamientos, mis hermanos, es la sentencia muerte. Vamos a ver un poquito más, miren. No cometerás adulterio. Este ya sabemos cómo termina. Esto ya sabemos cómo termina. El mandamiento es no cometerás adulterio. ¿Sí? En los estatutos está no descubrirás la desnudez de tal o de tal. ¿Sí? No codiciarás, también está el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Es uno de los 10 mandamientos también. O sea que ahí te muestra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero está el decreto. Y el decreto lo vamos a leer en Levíticos 20, 10, Deuteronomio 22, 22 también. Cualquiera de esos dos versículos que alguno lo pueda leer. Deuteronomio 22, 22, hermano. Adelante, adelante. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Amén. Ese es el jucat, ese es el decreto. Si llega a pasar esto, entonces ambos morirán. Entonces, Yahweh, ¿qué dice? Presta atención a mis decretos. Hay que sacar la maldad de Israel. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los adúlteros? Mueran irremisiblemente, el uno y el otro, los dos. ¿Sí? Deuteronomio 22, 22. Levíticos 20, 10, ¿alguno lo encontró? Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de su madre, de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre,
La desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Amén. Wow, acá está, aparte de los decretos, está también los estatutos, ¿sí? De cómo uno puede caer en adulterio. O sea, todas las opciones, las posibilidades, hasta los diferentes tipos de juicios. Algunos se los quemaba, ¿sí? Algunos morían apedrados, ¿sí? Diferentes muertes. Entonces, ¿cómo está esto? Está el mandamiento, están los estatutos que nos muestra cómo no caer en ese, no quebrantar ese mandamiento, y está el decreto de cómo, qué pasa si alguien quebranta. Y hay que prestar atención, presta atención a mis decretos, observa mis decretos, guarda mis decretos, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ver, que hubo un sacerdote, ¿sí? Que sintió celos en algún momento y pasó al filo de espada a otro sinvergüenza, y eso aplacó la ira de Yahweh. ¿Por qué? Porque prestó atención al decreto, ¿sí? Qué increíble. Bueno, y número 5 está esto de la ley de los celos, ¿sí? Que si un varón sospechaba algo, eh, había todo unos ritos para hacer para ver si esto era así como él sospechaba o no, ¿sí? Pero más allá de todo lo que estuvimos viendo, hay más mandamientos, son más de 10 mandamientos lo que hay en la Torá, ¿sí? Eh, pero la idea que nosotros, la idea que quería mostrar hoy es la diferencia entre lo que es el mandamiento, los estatutos, el mandamiento, que es una orden. Los estatutos es cómo yo hago para guardar ese mandamiento, ¿sí? La forma de cuidarlo, la forma de guardarlo y de no quebrantarlo. Y el juicio, qué sucede si lo quebranto, ¿sí? Entonces, Mashiach clavó en la cruz el acta de los juicios, los decretos que nos eran contrarios, ¿sí? Los decretos que nos eran contrarios. Porque fíjense que hay mandamientos que uno dice, claro, no, obvio que uno no cometió tal pecado, pero hay otros que también merecían la muerte. No sé si vieron. Hay otros mandamientos que no eran tan, uno dice, pero parece más inocente, pero también merecían la muerte, ¿sí? Y esto, todos los 10 mandamientos que nosotros hemos visto, las 10 palabras en realidad, todos y cada uno, todos y cada uno de ellos terminan con la misma conclusión. La paga del pecado es la muerte. Y uno pensaba que los 10 mandamientos son lo más light, lo más livianito. Uno dice, no, sí, todos los guardamos, todos guardamos. Quebrantamos, mis hermanos, quebrantamos los mandamientos, ¿sí? Los hemos quebrantado, hemos dado falso testimonio, no hemos honrado a nuestro padre o a nuestra madre en algún momento, ¿sí? ¿Sí? Bueno, yo no sé a ustedes, pero en alguna, mi vida personal, yo los quiero mucho a mi papá y a mi mamá, pero tuve enfrentamientos, tuve cosas ahí con algunos, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, si yo fuese así nomás, ¿qué hace la ley? La ley ahí a mí ya me pone en la fila de los condenados, ¿sí? Y lo hacíamos por ignorancia, porque no sabíamos el peso del mandamiento. El mandamiento tiene un peso de que si lo guardás es vida, si lo quebrantás, que no hay término medio, ¿eh? No es que te deja medio vivo. ¿Es vida o es muerte? No hay término medio.
y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que Masías vino a darnos vida, vino a sacarnos de encima el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? Al pecado, ¿sí? A la maldición de la ley, a los decretos que nos eran contrarios. Amén, mis hermanos. No sé si se entendió, quedó claro, alguien quiere decir algo. Sí, sí, sí se entendió, More. Solamente una pregunta, porque a veces nosotros en alguna ocasión hemos compartido de alguna manera los mandamientos, pero luego dicen, no, es que los mandamientos ya quedaron atrás. O, por ejemplo, agarran a pedradas todavía aquellos como en el tiempo de antes, y, por ejemplo, la ley condenaba a, a matar a estas personas prostitutas, hijos desobedientes, y, y todavía lo hacen. Y si no lo hacen, ¿por qué dicen que todavía los mandamientos? Bueno, estas son las palabras que escuchamos, o al menos yo las he escuchado, que por qué no se juzga según la ley todavía, o en el pueblo de Israel sí se hace, es la pregunta. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que el mandamiento está vigente, la ley está vigente y la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, aunque no se ejecute, porque nosotros estamos sujetos a gobiernos humanos, no somos teocráticos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se manejaba en algún momento de manera teocrática, ¿sí? El gobernador, el todopoderoso, era el rey, era su rey, y él ordenaba esto y la gente obedecía. Y había establecido ancianos, había establecido jueces que llevaban y ejecutaban los juicios. Esos jueces que ejecutaban los juicios ya no están, ¿sí? No están. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo, el juicio, pero la ley sigue estando. Si todo el juicio se lo ha dado al Hijo, fíjate vos que cuando Mashiach lo llevan ante Pilato, los fariseos, los saduceos, los que lo entregaron, dice, a nosotros no se nos es permitido ejecutar a nadie, ¿sí? En cierta forma, lo dice así. Nosotros no tenemos esa potestad. Por eso lo traían ante Pilato, para que Pilato se encargue. Pilato le decía, pero júzguenlo ustedes. A nosotros no se nos es permitido ajusticiar a nadie, ¿sí? Ya lo estaban queriendo, en cierta forma le decían, nosotros no lo podemos matar, matalo vos. ¿Se entiende? Bueno, Sí, los sí. juicios, mi hermano, los juicios están vigentes. La paga del pecado sigue siendo la muerte, ¿sí? Y aunque nosotros estemos sujetos a gobiernos humanos, y a leyes humanas, que no podemos ejecutar nosotros los juicios por una cuestión legal, porque las autoridades están puestas por Dios también, eso dice Romanos 13, toda autoridad está puesta por Dios. Entonces, esa autoridad de ejecutar y todo eso se les ha delegado a otras autoridades. En esta nación no existe la pena de muerte, en otras naciones sí, ¿sí? Entonces, pero todo el juicio, de todos modos, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y el Hijo va a venir a juzgar. No que nos salvó, sí nos salvó, pero va a venir a juzgar. ¿Y conforme a qué? ¿Conforme a qué va a juzgar? ¿Al amor? Las escrituras dicen que amor es guardar los mandamientos. ¿A la fe? Las escrituras dicen que la fe confirma la ley de Dios. ¿Sí? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué va a juzgar? ¿Al Las pecado? obras. La Biblia dice que pecado es quebrantar la ley. Entonces lo mires por donde lo mires, la Torá es la que nos juzga. Hoy vimos que decía que la Torá es la que nos va a juzgar, ¿no? La Torá es la que nos va a juzgar. Amén. En la ley de la Amén, amén. libertad que leímos hoy, cuando dice Santiago 2, porque dice que andad
como que vamos a ser juzgados por la Torá. La Torá es la que nos juzga, ¿sí? Mashiach es la Torá. Amén. Amén, amén. Adelante, Daniel, no sé, querías aportar algo más. ¿Querías decir algo? Te quedaste pensando. Se me fue el pensamiento. A ver, déjame recapturarlo otra vez. Bien, 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 Se me fue algo, iba a decir, pero se me fue. Ahorita a ver si lo recuerdo. bien. No, es básicamente eso. Los mandamientos están, eh, no ejecutamos, porque de hecho, cuando habla de apedrear a alguien, había que llevarlo ante los jueces de Israel. Esos jueces de Israel ahora no están, ¿sí? Esos jueces de Israel no están. Entonces, los juicios, las ejecuciones, la cosa como se ejecutaba antes las cosas, ahora no se hace tampoco en Israel, ¿sí? Todo el gobierno está distinto, está sujeto a mandamientos, está sujeto a derechos humanos y hay un montón de cosas que por ahora los está protegiendo a los criminales, ¿sí? ¿Se entiende? Pero nadie se escapa del Sí, juicio, amén, amén. nadie se escapa del juicio divino. Gracias. Amén. Miren, el apóstol Pedro en una oportunidad, él escribe, y cuando él escribe se ve que está respondiendo a algo. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué dice así? Porque algunos pensaban que los muertos, uy, cómo se escaparon del juicio. Esos sí que zafaron. Porque si viene Mashiach, viene a juzgar, y los sinvergüenza que ya se murieron, se salvaron del juicio. Entonces Pedro dice, no, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos también los va a venir a juzgar. Todos vamos a levantarnos y vamos a compadecer ante el tribunal. Sí, también lo dice Pablo, ¿sí? Entonces nadie se escapa, nadie se escapa. Amén, 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 amén. Amén, amén. Gracias. Bien. Fíjese que nosotros estuvimos solamente viendo los 10 mandamientos y no todos, vimos los que parecían más light. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos invocado el nombre de Dios en vano? ¿Sí? En vano. Hasta en cierta forma hemos blasfemado también. ¿Sí? Hemos hecho. Por eso las Escrituras dice que Mashiach murió por los pecados de ignorancia. Los pecados, nuestros pecados pasados de ignorancia. No fuimos Espérame, sacerdotes. espérame. ¿Sí? Amén. ¿Cuántas veces hemos aborrecido a Yahweh? Amén. Como dijimos, ponerlo en segundo lugar. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto nosotros primero antes nuestros deseos, nuestras pasiones, primero antes que Él? Claro, claro. Yo lo que noto mucho es que esos mandamientos, ¿vieron que Mashiach lo decía así? Decía, el que quiera ser digno de mí. Y les digo más, muchos piensan que él era solamente un hombre, que Mashiach era un hombre, ¿sí? Y Mashiach, y el apóstol Pablo dijo, mi apostolado no es por hombre ni por hombre, es de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, ¿sí? Adón nuestro. O sea, no es de hombre, es de Yahshua. Entonces, ¿qué es Yahshua? ¿Qué es? Según algunos es un hombre, pero se reveló de tantas maneras, ¿sí? El que tiene ojos para ver, que lo vea, ¿sí? Algunos todavía están debatiendo, ¿es Dios o no es Dios? Sí, él dijo algunas cosas que no lo dice nadie, solamente Yahweh. Solamente Yahweh. Bien. Amén, amén. 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 Ahí estás, Máximo. ¿Cómo andas? Bendiciones, mi hermano. Bendiciones.
Mira, ahora lo vimos a Daniel, ahora está Máximo ahí, después de tanto tiempo ahí está Máximo, todos de regreso Ah, a casa, miren, mirá. yo quisiera comentar algo, hermano. Como comentaba el hermano José Luis, yo creo que hoy, no sé si llamarle ventaja, ¿no? Yo creo que es la misericordia que nuestro Padre al descender a la tierra estableció, misericordia para nosotros los que no estamos vivos. Porque, por ejemplo, si yo cometo el pecado de adulterio, irremisiblemente, y si hubiese jueces, tendría que ser apedreado. Pero por la gracia de nuestro bendito Rey Todopoderoso, no soy apedreado. Tengo oportunidad de arrepentirme, ¿no? Por eso hay un pasaje que dice, tenemos abogado en el cielo. Yo pienso que nosotros, de cierta manera, no sé si llamarle ventaja, tenemos esa misericordia de poder arrepentirnos de nuestros actos, avergonzarnos ante Todopoderoso en nuestra intimidad, pedirle perdón, pedirle que tenga misericordia de nosotros y nos haga avergonzarnos de ese error, no volver a cometerlo, enmendar el camino y obedecerle y entregarnos completamente a Él. Entonces creo que hoy en estos tiempos tenemos ese amor infinito que nuestro Padre ha manifestado en su venida a la tierra, de darnos un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Y a veces sucede constantemente. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando entré en este camino, he dado muchos tropiezos, me he dado muchos topes en la pared por mi propia concupiscencia, por ese pecado que tengo arraigado cuando le abrí la puerta, ¿no? Desafortunadamente la teología nos engañó, porque yo siempre he tenido la oportunidad de culpar a alguien, de culpar a Satanás, culpar al demonio. Tengo a alguien a quien echarle la culpa. Mas, sin embargo, hoy que esa superstición, esa venda espiritual ha caído en mis ojos, por gracia de mi Padre Altísimo, me doy cuenta de que soy responsable total y absolutamente. Y entonces tengo que hacer ese arrepentimiento constante en aquellas partes donde aún sigo fallando. Por eso el apóstol Pablo decía que una cosa quiere el espíritu, otra cosa quiere la carne. Y hay una lucha constante. Yo pienso que esa lucha tiene que ser hasta el último aliento en nuestras vidas. Digo, nuestro Padre nos va enderezando en el camino, nos va probando, como dice nuestro amado hermano Darío, nuestro maestro, pero sí tenemos esa ventaja, no sé si decirlo de esa manera, de esa misericordia que tiene el Padre, de que podemos arrepentirnos y enmendar el camino. Amén. Bendito sea nuestro Rey. Amén. Y bueno, es que los apóstoles dicen justamente eso. Lo que está escrito es para testimonio, lo tenemos como testimonio, ¿sí? Y es para nuestra enseñanza. Nosotros vemos en las Escrituras los juicios del Todopoderoso. Vemos a Sodoma y Gomorra cómo vino un castigo directamente del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, las cosas que están escritas para nuestra enseñanza están escritas, ¿sí? Y sí corremos comentarios, pues ahí están los nombres de las personas, porque estábamos leyendo hoy de uno que blasfemó el nombre de Yahweh ahí nomás, blasfemó. ¿Y qué hacemos con este? Y da el nombre de él, de la mamá, o de la mamá, creo que da el nombre, para identificar que existió ese personaje y que los juicios son reales, son verdaderos. Pedro dice que estaba como testimonio visible, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso estaba ahí como testimonio, o sea, la gente veía que ahí donde estaba la ciudad ahora hay todo cenizas y cenizas, ¿sí? Entonces, ¿por qué está eso? Como testimonio. Y Pablo dice que las Escrituras están como testimonio para nosotros, ¿sí? Es real. Nuestro Dios, nuestro Elohim, es real, ¿sí? Y sus juicios son verdaderos. La palabra verdadero quiere decir real en hebreo. Real, es real, tangible, palpable, ¿sí? Eso tenemos que tomar dimensión, porque si no vivimos en un sueño, estamos como dormidos. Hasta que uno no se despierta, va a vivir en la oscuridad. Tenemos que despertarnos. Estuvimos viendo 10 mandamientos, los 10 mandamientos que todo el mundo dice, yo guardo todos, ¿sí?
Esos 10 mandamientos, mis hermanos, son pesadísimos. ¿Por qué la gente cuando escuchaba esas 10 palabras, esos 10 enunciados, mejor dicho, gritaba? ¡No! Decían que sentían morir. No nos diga que hable con vos, le decía Moisés, que hable contigo, vos nos decís a nosotros, pero que no nos hable más porque sentimos morir. Y les dijo 10 palabras nomás. ¿Sí? Cuando la palabra entra hasta lo más profundo de las articulaciones, los tuétanos, en tu corazón, lo profundo, te conmueve. Te conmueve. ¿Sí? Todos estos 10 mandamientos, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo así? Así nomás. Tibio, eso no existe. O sí o no. ¿Sí? El bien o el mal, la vida o la muerte. Amén. Amén, amén.